Eans. Años antes. Período. Heian. Fecha. Año 897. Emperador. Emperador Daigo. Lugar. Región de Ida. Actualmente conocida como Prefectura de Gifu. Dentro de una cabaña ubicada en un punto muerto entre los dos prestigiosos clanes Gojo y Zenin, se encontraba una pareja discutiendo fuertemente. La mujer se miraba que estaba muy histérica ya que se movía de un lado para otro mientras tiraba algunos objetos al suelo. Mujer. Bardock. No puedes hacerme esto. No puedes irte así como así, estoy embarazada de tu hijo y ni siquiera te importa lo que el clan rojo me haga por haber quedado embarazada por un miembro del clan Zenin. Diría la mujer de manera alterada, viendo al hombre de nombre Bardock y perteneciente al clan Zenin. El hombre solo la escucharía, mas sin embargo solo la ignoraría y se dirigiría hacia la puerta de la entrada de la cabaña, pero se detendría antes de salir. Bardock. Gine, cuarto, hay el suficiente dinero para que vayas a algún pueblo lejos de los dos clanes. Si no te sientes segura de irte de regreso al clan rojo. Ese fue lo último que diría el hombre antes de irse de la casa mientras escuchaba los gritos de desesperación de la desesperación de ser embarazada y abandonada por aquel hombre que carecía de energía maldita pero era extremadamente fuerte. El destino de Bardock era llegar al distrito Shinbara. Era la época en la que Sukuna, Uraume y Yorosu estaban en su época dorada, era la época de su apogeo. El período Heian. El período Heian fue una era con muchas guerras y divisiones. Muchos, si no todos, buscaban poder y luchaban por él, pero una pequeña mayoría simplemente buscaba proteger a sus familias de su propia avaricia. Un par de años después. En cierto punto del tiempo, el joven hombre se encontraría con un grupo de 3 hechiceros que se podría decir que les había llamado la atención. Bardock no es que fuera un sirviente, más era como, sabía de su existencia. Aun si pudieras decir que disfrutaba su compañía, ellos no lo llamarían compañía. Todos ustedes eran un grupo, un poderoso grupo sin tiempo para trivialidades como una amistad. Es algo que Uraume siempre ha dicho. Yorosu se estaba riendo consigo misma, su aori suelto acariciaba el brazo de Sukuna cuando estaba sosteniendo su rostro y se acurrucaba contra él. Él, el que estaba sentado en el piso de su palacio, Bardock no le prestó ninguna atención ni reaccionó. Uraume, que estaba de pie a su lado, mostraba su ligera molestia con su expresión de siempre, en silencio, hacia Yorosu. Podía oír un leve gruñido proveniente de Uraume, y Bardock también compartía ese silencio, ya que estaba tumbado en el piso solo relajándose y mirando al techo. El silencio daba cabida a los pensamientos de Bardock, y se preguntaba cómo todos ellos llegaron a juntarse sin intentarlo. TSH, dijo Bardock mientras cerraba los ojos lentamente, tratando de disipar esos pensamientos. Uraume observaba a Bardock mientras se recostaba, sus ojos permanecieron en él por unos segundos antes de volver a su cuna mientras cruzaba sus brazos. El silencio de Uraume se rompió cuando un pequeño murmullo salió de su boca, aún con los brazos cruzados. Uraume. ¿En qué piensas? Bardock. Nada, sin importancia, dijo Bardock sin más, en un murmullo y casi en un susurro desinteresado, mientras cruzaba sus brazos por detrás de su nuca. Uraume suspiró ante su respuesta y se inclinó un poco más hacia adelante para obtener una mejor vista hacia Bardock. Uraume. Eres un mentiroso malvado, aún más que mi amo. Murmuró, aún con sus brazos cruzados. Sukuna no intervino en su conversación, aunque sus orejas pudieron escuchar la pequeña discusión entre los dos. Bardock. Murmuró sin más y regresó a unos recuerdos del clan Zenin que había asesinado a un hechicero con un arma maldita capaz de anular técnicas. Uraume siguió mirando a Bardock en silencio mientras él permanecía sumido en sus pensamientos. Y entonces, después de unos momentos, sus ojos siguieron el camino del cadáver enterrado. Uraume. Tienes el aura de haber matado hace poco, comentó Uraume sin más. El único que escuchó fue Bardock. Bardock. Siempre tan acertado, Uraume, dijo Bardock en un murmullo, aún con los ojos cerrados y tumbado en el suelo. Bardock. Me acuerdo que cuando te conocí, me desilusionaste al apenas verte. Uraume arqueó una ceja ante ese comentario, ligeramente desconcertado por la declaración de Bardock. Uraume. Desilusionado al ver que... Su expresión vacía no se alteró ni un poco, manteniendo un aire calmado e impávido. Bardock. Antes de que este raro grupo de 4 se juntara, yo ya había escuchado tu nombre, Uraume, habló Bardock con una voz tranquila. Bardock. Pensé, la tendré como mi concubina. En ese momento, Bardock solo hizo una pausa. Bardock. Pero cuando te vi por primera vez, me di cuenta de que eras hombre.
La expresión de Uraume se mantenía neutral, pero se podía percibir un toque de diversión. Uraume, ¿de verdad pensaste que sería una mujer? Murmuró, sin molestarse por la declaración de Bardock. Uraume, ¿te desilusionaste cuando te diste cuenta de que era un hombre, eh? Uraume mantuvo silencio unos segundos antes de relajarse un poco más, sus brazos cruzados se aflojaron. Uraume, supongo que es una reacción normal. Sukuna, quien antes se encontraba ocupado con Yorosu, escuchó sus palabras, pero no intervino. Bardock, eres la persona que más fuerte me desilusionó con esa noticia. Uraume dejó escapar un suspiro y se relajó aún más. Uraume, supongo que no puedo ser de tu agrado entonces, dijo con un ligero toque de sarcasmo en voz baja. Sin embargo, no pareció sentirse herido por las palabras de Bardock por alguna razón. Bardock, eres de mi agrado, tal vez te considero un amigo. Las palabras de Uraume se detuvieron y su expresión se mantuvo neutral nuevamente. No era la reacción que esperaba, y por un momento pareció que su expresión se iba a alterar. Uraume, supongo que eres diferente a todos, murmuró, cruzando los brazos, pero ahora con un aire ligeramente relajado. Bardock. Al escuchar eso, Bardock solo hizo un pequeño sonido desinteresado y siguió acostado con los ojos cerrados, pero luego se sentó para después pararse. Uraume observó cómo Bardock se incorporara, manteniendo sus brazos cruzados mientras lo hacía. Sus ojos siguieron su figura mientras se levantaba, con su expresión aún neutral. No dijeron nada por unos segundos, hasta que finalmente rompió el silencio. Uraume. ¿A dónde vas? Bardock. Shimabara. Dijo Bardock con simpleza. La respuesta de Bardock recibió un pequeño suspiro en respuesta de Uraume. Uraume, ¿siempre vas a ese lugar? Murmuró Uraume. Su tono se mantenía neutral, pero se podía percibir una cierta frustración. Bardock, ¿qué? ¿Acaso quieres venir? Dijo Bardock con seriedad pero con curiosidad, aunque realmente no le importaba si Uraume iba o no. Uraume se mantuvo en silencio unos segundos, sin decir nada al principio. Parecía un poco pensativo. Uraume. Después de un momento de consideración, soltó un suspiro. Uraume. Supongo que no veo por qué no, respondió finalmente, aún en un tono tranquilo. Bardock. Al escuchar su afirmación, Bardock solo se volteó hacia la puerta pero se detuvo. Bardock. ¿Quieren que les traiga algo de Shimabara? Dijo Bardock volteándose a ver a Sukuna y Yorosu. El barrio Shimabara era conocido como el distrito del placer. Shimabara albergaba casas de té, restaurantes y, sobre todo, casas de geisas y cortesanas. Las cortesanas, conocidas como oiran, eran mujeres altamente entrenadas en las artes del entretenimiento, incluyendo música, danza y poesía. Yorosu levantó la mirada hacia Bardock mientras se aferraba a Sukuna, con una sonrisa traviesa en su rostro. Yorosu. Oh, cariño, si traes algo de allí para mí, estaría más que agradecida, respondió con un tono ligeramente juguetón. Sukuna no reaccionó de inmediato, pero luego se incorporó ligeramente, aún sentado en el suelo con Yorosu a su lado. Sus ojos siguieron la figura de Bardock por un momento antes de responder. Sukuna, solo trae algo bueno. Ordenó Sukuna con un tono autoritario. Bardock solo rodó los ojos nuevamente y se dirigió hacia la puerta. Bardock, vamos. Dijo mientras salía para que Uraume lo siguiera. Uraume se mantuvo en silencio, cruzando nuevamente los brazos, y siguió los pasos de Bardock hacia la puerta. Sus pasos eran ligeros e imperceptibles en el suelo. Una vez que Bardock salió de la habitación, Uraume caminó a su lado sin decir nada por un momento. Finalmente, rompió el silencio. Uraume, ¿vas a decirme por qué siempre vas a ese lugar? Bardock. Negocios, dijo Bardock con simpleza. Bardock. Se podría decir que tengo un Irakuchi-okiya en el mismo lugar. La respuesta de Bardock recibió un suspiro de Uraume, como si hubiera esperado esa respuesta. Uraume. Eso tiene sentido, respondió Uraume, aún sin emoción en su voz. Su rostro mantenía su expresión neutral, aunque quizás había una ligera sombra de una sonrisa en sus labios. Uraume. Un hombre poderoso tiene que tener sus caprichos, supongo, agregó, manteniendo el paso con Bardock. Bardock. Yo soy el que las vende Orenta, dijo Bardock con tranquilidad mientras seguía caminando hacia Shimabara. La declaración de Bardock recibió un pequeño gesto de aprobación de Uraume, quien mantuvo el silencio por unos momentos antes de responder. Uraume. Eso tiene más sentido. Sus pasos continuaron en silencio mientras seguían caminando hacia Shimabara. Uraume mantuvo su expresión neutral, pero su caminar ligeramente relajado le daba un toque de comodidad.
Conforme continuaban su camino, el ambiente alrededor de ellos comenzaba a cambiar, pasando de tranquilo a bullicioso a medida que se acercaban al barrio rojo. El sonido de risas y gritos podía escucharse incluso desde lejos, acompañado de la música tradicional de Japón. Uraume mantuvo su caminar silencioso, sus ojos observando a su alrededor mientras continuaban avanzando. «Bardock, ¿se te ofrece algo?», dijo Bardock con tranquilidad mientras caminaban hacia la dirección de un burdel grande, mejor decorado que los demás, con geisas y oirán vestidas elegante y tradicionalmente. La pregunta de Bardock presidió un breve suspiro de Uraume, quien mantuvo su expresión sin emociones. Uraume. Uraume se tomó un momento para pensar mientras continuaban caminando y finalmente respondió en un tono ligeramente sarcástico. Uraume, creo que estoy bien. No necesito nada de un lugar como este. Bardock, como sea, dijo Bardock mientras entraba al lugar, ignorando a las geisas y oirán. Siguió caminando por cuartos y pasillos. Algunos cuartos mostraban a respetables samuráis o hechiceros con las oirán, pero siempre eran elegantes. Después de unos segundos caminando, Bardock abrió una puerta y entró a una habitación grande con una mesa en el suelo y se sentó. Uraume siguió los pasos de Bardock dentro del burdel, manteniendo su expresión neutral mientras se abría paso entre los invitados y los diferentes cuartos del edificio. Sus pasos siguieron con rapidez a los de Bardock y se detuvo brevemente cuando él abrió la puerta y se sentó frente a la mesa. Después de unos momentos, Uraume se sentó frente a él, relajando ligeramente su postura. Uraume, ¿esperamos algo? Bardock, una mujer de unos 40 años nos negoció a su hija de 19 años como una geisa a cambio de dinero. Esa chica entrará en breve para hacer 6 pruebas donde demostrará que tiene lo necesario para ser una de mis geisas. 1. Música y canto. 2. Danza. Realizar danzas. 3. Conversación. 4. Ceremonia del té. 5. Juegos y entretenimiento. 6. Arte de la caligrafía y pintura. La declaración de Bardock recibió un gesto de comprensión de Uraume, quien escuchó con calma y atención lo que le estaba diciendo. Su expresión mantuvo su neutralidad habitual, pero sus ojos seguían cada una de las palabras de Bardock con interés. Uraume. Una serie de pruebas bastante tradicionales para una aprendiz de geisa, murmuró Uraume con un suspiro, cruzando los brazos. Parecía ligeramente aburrido, pero aún así escuchaba con atención. De pronto, una muchacha de unos 19 años, vestida de geisa completamente y sin ninguna arruga en su ropa o rostro, entró tranquilamente. La geisa tenía en sus manos una bandeja de plata y oro con un elegante juego de té, colocando cada yunomi frente a Bardock y Uraume. Bardock, ¿de qué es?, dijo Bardock mirando con tranquilidad la tetera frente a él y a Uraume. La joven geisa respondió con calma en su voz, manteniendo una expresión pacífica. Geisa, este es un té tradicional japonés llamado sencha. Es de una de las primeras cosechas del año y se caracteriza por su color verde intenso y su agradable aroma a hojas recién recogidas. Al escuchar eso, Bardock cerró los ojos con tranquilidad mientras asentía levemente. Luego los abrió con calma y miró a Uraume, pidiendo su opinión como invitado. Uraume mantuvo su expresión neutral, pero después de unos momentos de consideración, tomó con calma la delicada taza que le había sido entregada. La sostuvo con cuidado y la llevó a sus labios para dar un pequeño sorbo del té. Uraume. El sonido de aprobación salió de su garganta mientras pasaba el té por su lengua y lo tragaba. Su rostro mantuvo su habitual falta de emoción, pero por un momento pareció complacido con el sabor del té. Al ver cómo Uraume había tomado el té, Bardock copió la acción y le dio un pequeño sorbo suave y elegante. Al dejar el yunomi con té en la pequeña mesa, Bardock asintió en aprobación. Bardock, ¿qué material?, dijo Bardock mientras miraba el yunomi frente a él. Para Bardock era importante ver que sus geisas supieran lo que hacían y con qué lo hacían. La joven geisa observó cómo ambos tomaban el té y escuchó las palabras de Bardock con calma. Su rostro mantuvo una expresión serena, sin mostrar ninguna emoción particularmente obvia. Geisa, lo es. El yunomi que están viendo está hecho de fina porcelana, y es una excelente lección para disfrutar del té. Es ligero y delicado, lo que permite apreciar el sabor y aroma del té de manera más refinada. Bardock, me gusta, dijo Bardock con tranquilidad. Después de unas horas y de que la geisa haya realizado las 6 pruebas, Bardock estaba sentado frente a Uraume, observando a la geisa. La joven geisa estaba de pie frente a ellos dos, nerviosa pero manteniendo su comportamiento educado y elegante. Su rostro mostraba una ligera tensión, pero seguía con la espalda erguida y las manos presionando suavemente el frente de su kimono. Uraume observaba cada uno de los movimientos y gestos de la joven con calma.
Su expresión permanecía neutral, aunque sus ojos seguían cada detalle de la actuación de la geisha. Bardock se mantuvo con los ojos cerrados, pero luego abrió la boca levemente, listo para hablar. Bardock, ve con la Katsura Mochi, dijo Bardock con tranquilidad. La joven geisha se inclinó ligeramente hacia adelante al escuchar la declaración, mostrando obediencia. Ay, respondió con calma, y luego se volvió y salió de la habitación. Uraume mantuvo su silencio durante unos momentos, observando cómo la joven geisha se retiraba, y luego volvió su vista hacia Bardock. Su expresión aún estaba sin emociones, pero había un destello de curiosidad en sus ojos. Después de algunos minutos, una mujer de aspecto más maduro entró en la habitación, con la espalda recta y la cabeza en alto. Su rostro transmitía experiencia y confianza, y vestía un elegante kimono negro con detalles tradicionales. Esta nueva llegada era la Katsura Mochi, la supervisora y formadora de las aprendices de geishas del burdel. Bardock sacó una buena cantidad de dinero de su vestimenta. Bardock, avise a la señora Iki que es un placer recibir a su hija y hacer negocios con ella. Este dinero fue lo prometido si su hija estaba dentro de mis expectativas, dijo Bardock tranquilamente. Bardock, confío en que usted refinara aún más a la nueva. La Katsura Mochi escuchó la declaración con calma y una expresión neutral en su rostro. Una vez que Bardock terminó de hablar, ella se inclinó ligeramente hacia adelante, mostrando respeto. Katsura Mochi, como usted desee, respondió con solemnidad. Nos aseguraremos de que la jovencita reciba una formación adecuada para volverse una excelente geisha y que cumpla con sus expectativas. Bardock cerró sus ojos en forma de asentimiento. Bardock, Uraume, es hora de regresar. Dijo Bardock tranquilamente mientras se levantaba con tranquilidad y elegancia. Uraume siguió sus movimientos y se levantó de su asiento con calma, manteniendo su expresión habitual sin emociones. Después de unos momentos, se colocó al lado de Bardock y mantuvo su silencio mientras se preparaban para salir. Uraume, ¿a dónde iremos ahora? Preguntó Uraume con calma mientras lo acompañaba fuera de la habitación. Bardock, unos regalos para Sukuna y Yorosu, dijo Bardock con tranquilidad. Bardock siguió caminando a su lado mientras hablaba, manteniendo sus ojos en Uraume. Su expresión aún estaba sin emociones, aunque había un destello de interés en sus ojos. Uraume, ¿regalos? Repitió con calma, manteniendo su paso al costado de Bardock. Después de unos momentos de silencio, agregó en un tono ligeramente reflexivo. Algo útil y elegante, quizá. Bardock, pensé en un kimono de seda para Yorosu, pero ella casi siempre está desnuda o semidesnuda, dijo Bardock con tranquilidad. Bardock, a Sukuna planeo comprarle sake de alta calidad, libros y pergaminos. Uraume escuchó sus pensamientos con calma mientras continuaban caminando, sin apartar la vista de Bardock. Uraume, sake de alta calidad y libros para Sukuna suena bien, respondió con tranquilidad. Y para Yorosu, es cierto que suele estar desnuda la mayoría del tiempo. Tal vez algo relacionado con el arte o la caligrafía. Algo para mantenerla entretenida. Bardock, tienes razón, creo que para Yorosu una obra caligráfica de Ono no Michikase de los Sanseki, conocido por el desarrollo del estilo soso, tal vez sería algo que la mantenga entretenida por un tiempo, dijo con intranquilidad. Uraume mantuvo su caminar sin emociones mientras lo escuchaba y luego asintió suavemente en aprobación. Uraume, un libro de caligrafía de Ono no Michikase suena bien. Es una elección elegante y tradicional, y seguro que le dará algo que hacer, respondió con calma. Su mirada se desvió entonces hacia Bardock por un momento, con un destello de consideración en sus ojos. ¿Y para usted? Bardock, para mí. Dijo con calma mientras metía tranquilamente su mano dentro de su vestimenta y sacaba un natsume, pasándoselo a Uraume. Uraume recibió el natsume que Bardock le había pasado y lo observó con calma. Su expresión no cambió, pero sus ojos revelaron una ligera sorpresa ante la inesperada adición. Uraume, ¿un natsume? Preguntó con calma, manteniendo su equilibrio mientras sostenía el pequeño recipiente. ¿Hay algo especial dentro? Bardock, cuando la geisha nos sirvió el té de Sancha, noté una leve perturbación en tu expresión inexpresiva, pero no fue negativa, dijo con tranquilidad, al mismo tiempo indicando que dentro del natsume había hierba de Sancha. Uraume escuchó con atención las palabras de Bardock y luego bajó la vista hacia el natsume en sus manos. Después de unos momentos de silencio, abrió suavemente el recipiente y miró dentro, viendo las hojas de té Sancha. Su expresión sin emociones no cambió, pero podía percibirse un leve destello de aprobación. Uraume, el té Sancha, murmuró con calma. Es un té tradicional y de buena calidad. Su elección para el natsume es un detalle agradable. Bardock,
Solo murmuró un poco y se quedó callado mientras seguían su camino hacia el templo, donde los estaban esperando Sukuna y Yorosu. Uraume escuchó y asintió ligeramente en silencio mientras seguía su camino hacia el templo con Bardock. Después de unos momentos de silencio, se detuvo a su lado y miró en dirección al templo, donde estaban esperando Sukuna y Yorosu. Uraume, estamos de regreso, susurró con calma. Tendrán curiosidad sobre el resultado de los regalos que hemos comprado. Después de algunos momentos, llegaron a las puertas del templo y se detuvieron delante de él. Uraume mantuvo la calma, pero no pudo evitar sentirse ligeramente nervioso ante la idea de enfrentar a Sukuna y Yorosu después de una ausencia. Uraume, ¿seguro que no haremos enojar a Sukuna? Preguntó con calma mientras abría las puertas del templo para entrar. Bardock, no sé, dijo con calma mientras entraba por detrás de Uraume. Uraume mantuvo su calma mientras entraba en el templo después de Bardock. Su expresión era neutral, pero había un destello de tensión en sus ojos. Pasando por las puertas del templo, llegaron al área central del sitio. Sukuna y Yorosu estaban sentados uno al lado del otro, con expresiones aburridas pero expectantes. Sukuna alzó ligeramente la vista hacia ellos dos al oír el sonido de las puertas. Sukuna. Ah, volvieron, dijo con calma. Bardock. Sí, respondió de manera tranquila mientras bajaba su cabeza levemente en señal de reverencia para luego acercarse tranquilamente con un paso fino, finalmente sentándose en el suelo frente a Sukuna. Sukuna observó la reverencia de Bardock con calma, sus ojos sin emociones siguieron cada uno de sus movimientos. Después de que Bardock se sentara frente a él, Sukuna se acomodó ligeramente en una posición más relajada, pero manteniendo su aire de confianza. Sukuna. ¿Y bien? Preguntó con calma. ¿Algún éxito en los regalos que estaban comprando? Bardock. Sí, dijo mientras sacaba de sus vestimentas un juego de un gran y fino sake de alta calidad, el cual incluía el tokuri, ochokos, ginomis y masus, todos de gran calidad. Después de sacar eso, también sacó varios libros y pergaminos de poesía y enseñanzas de muchos tipos. Sukuna miró los regalos que Bardock sacó de su vestimenta y estudió cada uno de ellos con atención, una leve sonrisa apareció en sus labios. Sukuna. Ah, un juego de sake de gran calidad y libros de poesía y conocimientos, dijo con calma, sin poder ocultar su satisfacción. Buena elección, parece ser lo que necesitaba, murmuró en aprobación. Bardock se volteó hacia Yorosu y volvió a sacar algo de sus vestimentas, colocándolo frente a ella. Bardock. Son escrituras y caligrafías del maestro Ono no Michikase, uno de los Sanseki y uno de los fundadores del estilo Soso. Yorosu se dio cuenta de lo que Bardock sacó de sus vestimentas y observó los regalos con curiosidad y sorpresa. Su rostro se iluminó al ver las escrituras y caligrafías del maestro Ono no Michikase, de quien era claramente una gran fan. Yorosu. Oh, estos son escritos del maestro Ono no Michikase. Dijo ella con emoción, tomando uno de los pergaminos en sus manos. Esto es algo que realmente aprecio. Bardock. Al terminar de dar los presentes, solamente cerró sus ojos tranquilamente para luego abrirlos nuevamente de manera tranquila y observar que el cielo estaba en un estado crepuscular, listo para que el sol descansara y la luna trabajara. Al ver eso, Bardock dio un leve suspiro, se levantó de donde estaba y comenzó a adentrarse dentro del templo. Mientras Bardock se levantaba y se adentraba en el templo, Uraume y Yorosu lo miraban con expresiones de curiosidad. Sukuna, por otro lado, permanecía sentado con calma y sus ojos siguieron los movimientos de Bardock. Uraume. ¿A dónde va? Preguntó Uraume con calma, sus ojos en Bardock mientras se alejaba del grupo. Bardock. A dormir, dijo con tranquilidad. Bardock. Mañana tengo cosas que hacer en el distrito Shinbara, añadió mientras su silueta se iba reduciendo y sus pasos se hacían presentes pero se alejaban poco a poco en un paso tranquilo pero firme. Sukuna, Uraume y Yorosu miraron la silueta de Bardock mientras se alejaba en la distancia. Sus expresiones reflejaban diferentes emociones. Curiosidad en Uraume, diversión en Sukuna, y un ligero desdén en Yorosu. Yorosu. TSH, dijo con el ceño fruncido, sin poder ocultar su irritación. ¿Por qué él tiene que irse tan pronto? Uraume observó mientras Bardock se iba, manteniendo su calma exterior aunque sus ojos reflejaban una leve preocupación. Uraume. Es un tanto inesperado que se vaya tan pronto, dijo Uraume en un tono reflexivo. ¿Qué se supone que va a hacer en el distrito Shinbara mañana? Bardock. Observaré cómo va la geisha que contraté hoy, veré cómo está avanzado el Katsura Mochi con la nueva, dijo mientras se retiraba y se metía dentro de su cuarto. Uraume escuchó las palabras de Bardock, asimilando la información con calma. Uraume.
vigilar el progreso de las geisas y la Katsura Mochi, dijo Uraume pensativo, cruzando los brazos sobre su pecho. Supongo que es importante para usted asegurarse de que están recibiendo una buena formación. Mientras tanto, Sukuna y Yorosu seguían sentados en silencio, escuchando la conversación con atención. Cuando Bardock llegó a su cuarto, se acostó en el futón y cerró los ojos para intentar conciliar el sueño. Eran las 8 de la tarde, el cielo crepuscular se hacía presente, las geisas se iban metiendo en sus casas y las Orians salían. Bardock se encontraba caminando por las calles del distrito Shimbara, comprando algunas cosas, hasta que no pudo evitar escuchar información ciertamente interesante que provenía de una conversación entre dos hombres. Hombre 1. Oye, ¿escuchaste la noticia del emperador Nintokuten? Hombre 2. ¿Noticia del emperador? No creo estar muy seguro. Hombre 1. Dicen unos rumores que el emperador y hechicero Nintokuten viene a la región de Ida para darle casa de una vez a Yomen Sukuna. Hombre 2. Con razón algunos pueblos están diciendo que vieron al emperador pasando por el bosque de bambú de Arashiyama. Hombre 1. Lo último que escuché fue que tuvo contacto con el clan rojo. Esa conversación fue hace 6 días y, teniendo en cuenta que de la región de Ida hasta el bosque de bambú de Arashiyama son 200 kilómetros, y si el emperador va a una velocidad moderada de unos 42 kilómetros por hora, probablemente haya llegado el día anterior a la región de Ida. Al día siguiente, Bardock caminaba por las calles de Shimbara, aún con algunas preguntas sobre qué pasaría con el emperador Nintokuten tras su llegada y quién sería el primero a quien atacaría. Mientras caminaba, divisó un callejón que reconoció fácilmente. Año 897, región de Ida. Al llegar al barrio Shimbara después de dejar a su suerte a su mujer embarazada, Bardock se encaminó a ver la zona antes de buscar un lugar donde dormir. En medio de su exploración, dobló en un callejón que daba al final a un bosque. Allí divisó a un chico con cabello blanco y corto, ojos de color rosa oscuro con pestañas largas. Vestía una túnica monástica sencilla de color azul oscuro, que era blanca en la capa más interna. Era Uraume, la primera vez que se conocieron. Bardock vio que Uraume tenía en sus manos dos cuerpos humanos, uno de una mujer de unos 25 años y el otro de un niño de unos 4 años. Aunque no le interesaban esas dos personas, estaba a punto de marcharse rápidamente cuando el recuerdo de su mujer embarazada lo detuvo. «Mierda», murmuró Bardock antes de dar la vuelta y adentrarse en el callejón. Llegó hasta el bosque donde, sin previo aviso, agarró la muñeca de Uraume para detener su andar. Al sentir cómo Bardock agarra su muñeca para detener su andar, Uraume siente una ligera sorpresa. Se detiene abruptamente y gira ligeramente su cabeza hacia él, sus ojos muestran un destello de cautela. ¿Quién va?, pregunta Uraume con una voz tranquila y calmada, manteniendo el equilibrio a pesar de la inesperada interrupción. Bardock. Suelta a la mujer y al mocoso, dijo de manera seria viendo al chico que tenía frente a él. No sabía quién era o qué tan fuerte eran, de hecho ni siquiera sabía si él tenía algún ritual maldito porque si ese era el caso se vería en una desventaja. Bardock no era una personalidad con energía maldita, pero eso no quitaba que tenía una gran fuerza sobrehumana calculada con un 800% de aumento en todos sus sentidos físicos, en otras palabras, poseía una restricción celestial más potente que ningún otro cuando el normal va entre el 500. Bardock solo apretaría un poco más su muñeca para que soltara a la mujer y al crío. Al sentir su muñeca más apretando, Uraume siente un ligero dolor y un destello de desagrado en su mirada. Sin embargo, suelta a la mujer y al pequeño. Uraume. ¿Por qué debería? Pregunta Uraume con aparente calma, aunque había un destello de tensión en su voz. Ellos son la comida de mi señor, no me interesa lo que tenga que decir. Cuando Uraume suelta a la mujer, esta última solo agarra a su pequeño y sale corriendo, así deja de una atmósfera y tesón pesada entre el Zenin y Uraume. Bardock. No me interesa quién sea tu señor, dijo en un tono frío mientras apretaba aún más la muñeca de Uraume. Sentir cómo aprieta más su muñeca, Uraume siente aún más dolor. Su expresión se tensa brevemente, pero logra mantener su compostura. ¿Y a ti quién te crees que eres para dar órdenes?, pregunta Uraume, tratando de mantener la calma pero claramente irritada. Tú no sabes nada de mi señor Sukuna ni de su gran poder. Al escuchar el nombre de Sukuna los ojos de Bardock se abren de sobremanera, pero rápidamente suelta a Uraume al tener que esquivar un ataque helado que éste había lanzado para zafarse de él. Uraume, al sentir que se había liberado temporalmente, retrocedió unos pasos para crear distancia y prepararse para un nuevo ataque. Su expresión permanecía fría y controlada mientras observaba a Bardock. Uraume. Lo esperaba. Dijo en un tono calmado pero cargado de tensión.
Ya deberías imaginar a quién sirvo. La pregunta es, ¿por qué los estás defendiendo? Bardock, al ver la hostilidad creciente en Uraume, se puso en guardia, esperando un posible ataque. La imagen de Hine embarazada apareció en su mente como un destello fugaz, disipándose rápidamente mientras sacudía la cabeza para mantener el enfoque. Bardock, solo me siento bondadoso hoy, dijo de manera seria, preparándose para el combate. Uraume, una elección noble, pero temeraria. Dijo con calma, manteniendo su distancia. Sus ojos seguían observando cada uno de sus movimientos, preparándose para cualquier paso en falso. Defendiendo desconocidos y enfrentándose a mí, quien sirve al gran Sukuna. Dicho esto, el suelo alrededor de Uraume comenzó a helarse ligeramente, preparando el terreno para su próximo ataque. Al observar que Uraume estaba a punto de atacar, Bardock rápidamente agarraría una piedra y se la lanza con un 200% de fuerza. Uraume sintió la piedra volando hacia ella por la repentina fuerza aplicada, y casi no tenía tiempo para reaccionar. Instintivamente, levanta su brazo izquierdo para intentar bloquear o desviar el proyectil. Al Uraume bajar su guardia izquierda rápidamente utilizando su 500% de fuerza en sus piernas, Bardock saltó hacia él en una explosión de velocidad hacia su flanco izquierdo donde logró inclinarse para dar un impulso hacia la derecha para conectar un fuerte codazo al riñón izquierdo. Uraume se sintió abrumada por su velocidad y rapidez, sin poder reaccionar adecuadamente. El fuerte impulso hacia el flanco izquierdo lo coloca en una situación vulnerable y sin tiempo para defenderse contra su codazo. Uraume siente el impacto del golpe en el riñón izquierdo y suelta un gemido de dolor, tambaleándose hacia un lado. A pesar del dolor, logra mantenerse en pie e intentar estabilizarse. Uraume siente como su cuerpo se tambalea ante el ataque y su vista se nubla ligeramente. Tengo que mantenerme firme, murmuró ella, recuperando el aliento. No puedo fallar en mi misión. Mi señor espera de mí la victoria. Dicho esto, Uraume toma algo de distancia nuevamente. Confiando en sus propias habilidades. Uraume prepara otro ataque. Tratando de crear distracción, Uraume realiza un movimiento rápido y hábil, lanzando una serie de ataques hacia Bardock que buscan distraer y desequilibrarlo. Aprovechando las grietas en el combate, ella intenta golpearlo con una serie de ataques precisos y ligeros que buscan debilitarlo o confundirlo. Al Bardock notar el golpe que venía hacia y los planes de Uraume, simplemente daría un salto hacia la izquierda mientras arrancaba un bambú del suelo que rápidamente utilizaría como báculo para golpear el mentón de Uraume y hacerlo caer. Al ver a Uraume en el suelo, Bardock se apresuró a clavarle el bambú en el cráneo de Uraume, mas sin embargo al momento de realizar la acción un corte que proveniente del bosque cortaría el bambú. Tal vez no los vio, pero con sus sentidos aumentados a un 800%, logró esquivar dos cortes que le dejarían dos marcas que conformaban una X en su mejilla izquierda. Bardock. TSH, diría Bardock tocándole levemente la mejilla mientras veía al interior del bosque de bambú. Bardock. Esto dejará cicatriz. Uraume se levantó lentamente, tocándose el mentón mientras evaluaba la situación. Uraume. Eliminaré esa cicatriz en un instante. Dijo con un tono calmado, sin mostrar preocupación por el corte nuevo. Estarás muerto antes de que te des cuenta, dice, mientras realizaba un movimiento de mano, y luego rápidamente lanzaba un ataque hacia Bardock, esperando sorprenderlo con una técnica de hielo. Aunque el ataque de Uraume sería destruido igualmente por un corte, mientras que al mismo tiempo se mostraba la figura de aquel que todos temían, la figura del rey de 4 brazos y 2 rostros se mostraba ante los dos, Yomen Sukuna, aquel a que Uraume veneraba y asistía como cocinero personal. Uraume sintió un escalofrío recorriendo su espalda al verlo. Su expresión se mantuvo impávida, aunque una mirada de sorpresa y reverencia en sus ojos. Uraume. Mi señor, murmuró en un tono reverencial, sintiendo una mezcla de emociones al ver a Sukuna en persona. De regreso al año 902. Bardock solo parpadeó unas cuantas veces mientras veía el callejón antes de tocarse la cicatriz de su mejilla izquierda. Bardock. ¿Podré ganarle? Susurró antes de seguir caminando de nuevo hacia su burdel Ikaku Okiya. Bardock estaba sumido en sus pensamientos que no se daría que la Katsura Mochi venía hacia él con un paso nervioso o agitado mientras salía de la oficina de Bardock, mientras hacía una gran reverencia antes de cerrar la puerta como que si alguien estuviera dentro del despacho de Bardock. La Katsura Mochi era una mujer bastante fuerte, ella no se ajustaría con una clienta tan fácil, era un hueso duro de roer, que solo dejaba una cosa, había alguien de suma importancia dentro del despacho. Al parecer la Katsura Mochi estaba bastante nerviosa y agitada, lo que era inusual en ella. Katsura Mochi.
Bardock-san, dijo ella en un tono aprensivo, su rostro reflejaba una mezcla de preocupación y seriedad. Hay un invitado muy importante que desea verte en tu despacho. Bardock solo la miró por unos segundos con seriedad antes de cerrar los ojos por unos segundos en señal de agradecimiento antes de pasar de largo y posarse frente al Sufuma que los separaba del interior de su despacho. Tras dar otro suspiro, abriría en Sufuma tranquilamente antes de abrir de sobremanera sus ojos por el impacto y la sorpresa que lo invadía por ver quién o mejor dicho quiénes estaban frente a él. Bardock, Hine, Y. Saiko, la mujer que estaba embarazada y que había abandonado hace 5 años ahora estaban ahí frente a él, ellos fueron los que captaron primero la vista de Bardock antes de subir la vista lentamente y mirar frente a él a Nintoku-ten, el actual emperador y el que se alzaba en gran poder similar al de Sukuna. Ten. Zenin Bardock, traidor del clan Zenin y padre de un rojo, pero es importante, compañero del Yomen Sukuna, a Bardock le tomaría unos segundos en reaccionar antes de sentarse en el sabutón que estaba frente a su mesita que conforma su escritorio. Bardock, ¿se te ofrece algo, Nintoku-ten? Tengo sake, Mikiri, Shirosake, Kuchikami no sake y Yamasake. Hine y Saiko, quienes estaban delante de él, lo miraron en silencio, y su rostro reflejaba una mezcla de emociones. Hine tenía una expresión seria y un aire de dignidad, mientras que la pequeña Saiko miraba al emperador con curiosidad. Nintoku, no vine por eso, vine a hacerte una oferta. El emperador tenía un tono serio y directo en su voz, mientras se sentaba a su vez en un sabutón. Bardock solo analizó por unos segundos. El rumor de que el emperador tuvo contacto con el clan rojo ahora estaba confirmado y ahora también sabía la razón, él había tomado a Hine y a Saiko para traerlos frente a él. Tal vez un medio de chantaje o quién sabe, pero los que Bardock sí sabía era que no le daban buena espina lo que vendría, y más a sabiendas que Ten le estaba dando casa a Sukuna y su grupo, o sea él, Uraume y Yorosu. Bardock. Bien, soy todo oídos, emperador, dijo con seriedad sin apartar su vista del emperador. Nintoku cruzó sus manos en su regazo y exhaló un suspiro ligeramente antes de hablar. Nintoku. Estoy seguro de que sabes por qué te he convocado hoy, no solo ha habido varios informes de que te has relacionado con Yomen Sukuna y su grupo, sino que también sé de tu historia con el clan Zenin y su trato poco digno hacia ti. Nintoku miró a Bardock con ojos penetrantes, esperando una respuesta. Nintoku, lo que quiero pedirte es que te unas a mí. Y traigas consigo al Yomen Sukuna y su grupo. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro, mientras esperaba la respuesta de Bardock. Bardock solo se quedaría callado y voltearía hacia Hine y Saiko. Bardock, supongo que si me niego ellos, ¿cierto? Nintoku siguió la mirada de Bardock a Hine y a Saiko, sin cambiar su sonrisa. El emperador solo se alzó de hombros y rió suavemente. Nintoku, supongo que sabes la respuesta a esa pregunta. Una sonrisa traviesa cruzó el rostro del emperador, mientras esperaba la respuesta de Bardock con confianza. Bardock solo cerró sus ojos antes de mirar a la pequeña Saiko y luego volver a cerrar los ojos. Él abandonó a Hine y Saiko hace 5 años, pero eso no significa que no quisiera a su pequeña, pero, Bardock, aunque quisiera Sukuna es muy fuerte, y mis armas están dentro del clan Zenin, y dudo mucho que sea bien recibido ahí, y mucho menos tras el nacimiento del nuevo portador de las 10 sombras. Nintoku escuchó atentamente la respuesta de Bardock y mantuvo un rostro pensativo. Nintoku. Eso no es un problema, el emperador hizo un pequeño gesto con la mano hacia una esquina de la habitación, y en un instante, salió un hombre con una pequeña caja de madera. Nintoku, he preparado esto para el caso de que aceptes, o más bien, no aceptes. Dicho esto, el hombre puso la pequeña caja frente a él y salió con bastante prisa, dejando a Bardock y Nintoku solos en la habitación. Nintoku, abre la caja. Bardock solo miró la caja por unos segundos antes de abrirla y mirar qué había dentro. Cuando logre ver lo que había dentro solo abriría sus ojos de sobremanera. Era una katana con la hoja más ancha que una común y con un diseño de patrones en la hoja, con un mango de color negro, pero lo más distintivo era que parecía tener una gran bola de largos pelos como Tsuba. Bardock. Spirit Soul Katana, murmuró Bardock con sorpresa al ver la katana, que era capaz de cortar el alma. Nintoku. Observas con buen ojo, no es una katana común, es capaz de cortar el alma. El emperador siguió con una sonrisa, observando la reacción de Bardock ante la katana que se encontraba dentro de la pequeña caja. Nintoku. Es una de las mejores y más poderosas katanas que poseo, y te la entrego si decides trabajar conmigo, pero si no. Nintoku detuvo brevemente y siguió. Nintoku. Estoy seguro de que ya sabes a dónde va esta katana. Bardock solo miraría a Nintoku con seriedad. Bardock, sabes que voy a pedir algunas cosas, ¿no? Nintoku.
Estaría encantado de escuchar cuáles son esas condiciones. El emperador mantuvo una expresión seria mientras esperaba las condiciones de Bardock, preparado para escuchar sus demandas. Bardock solo cerraría bien sus ojos antes de abrirlos y ver a Gine y Saiko. Bardock. Primero quiero que los liberes y les des seguridad. Segunda, quiero una cama negro y una ori blanco. Y último, que tengas un buen plan. Nintoku solo sonreirá ante eso. Días después. Pasaron varios días de la charla y la planificación de la muerte de Sukuna. Ahora Bardock y Sukuna se encontraban caminando tranquilamente entre el bosque de bambú de Arashiyama. Bardock. Se escucha bastante tranquilo el río Katsura, dijo Bardock con tranquilidad y los ojos cerrados. Murmuró Sukuna con una expresión aburrida y calmada, mientras observaba el río Katsura con la mirada baja. Sukuna. La tranquilidad aparente oculta el poderoso y violento flujo del río, que puede llegar a ser impredecible y peligroso. A menudo, el río se desborda, creando una gran destrucción en la tierra. En este sentido, el río representa la gran fuerza del universo. El río Katsura es el punto central de la ciudad, un símbolo del ciclo de la vida y la muerte. Bardock solo se detendría y abriría los Isuredo índice, recorrería suavemente el mango de la Spirit Soul Katana y vería la espalda de Sukuna, mientras el ambiente se envolvía en una tensión sofocante que hasta paraba el sonido del río Katsura y los bambú del bosque se quedaban tiesos como un muerto. Bardock solo suspiraría un poco. Bardock. Sí, tienes razón, vida y muerte, eso es lo que encuentran todos, inclusive los más fuertes, ¿no? Muerte. Sukuna mantuvo la mirada baja hacia el río, sin inmutarse por la tensión que se encontraba presente. Tras unos segundos, levantó la mirada hacia el cielo, observando cómo el viento jugaba con los árboles cercanos. Sukuna. Todo y todos están destinados a desaparecer un día. Su tono de voz era apático, pero sus palabras eran claras. Todo ser vivo está sujeto a la ley del ciclo de vida y muerte, no importa cuánto puedan resistirse, todo llega a su fin. Bardock. Dime, Sukuna, ¿tú también estás dentro de esa ley? ¿Acaso el gran Sukuna también muere? Tras finalizar esas palabras, todo el bosque de Arashiyama empezó a temblar violentamente a la vez que la fluidez tranquila del río Katsura era perturbada por ahora un violento movimiento antinatural como lo era el desenfundaje de la Spirit Soul Katana que anteriormente estaba en la cintura de Bardock para ahora terminar en sus manos. Sukuna observó la Spirit Soul Katana en las manos de Bardock, sin mostrar ninguna emoción. La ley se aplica a todos los seres vivos, dijo. Su voz era fría y directa. Tanto seres humanos como demonios. El destino de la muerte es algo de lo que no puedes escapar. Y yo, soy la excepción a la regla, una aberración de la realidad. Bardock solo miró a Sukuna por unos segundos antes de volver a hablar. Bardock. Tal vez tú seas mi razón de vivir, la razón de mi fuerza, y la razón de mi muerte. Bardock solo se puso en pose de batalla con la Spirit Soul Katana. Bardock. Eran una aberración de la realidad, tal vez la energía maldita no es la trascendencia del humano, tal vez solo es una aberración de la perfección, tal vez mi restricción diferente a las demás es tan solo un arma de la naturaleza para eliminar el fallo en el ciclo. Dicho esto, el agua del río se alzaría y se dividirá en esferas que empezarían a flotar a gran velocidad alrededor de los dos hombres. El mismo efecto del agua sucedería parecido, pero con el bambú y la tierra que empezó a flotar y flotar alrededor de los hombres. Bardock. Sukuna se mantuvo estático, con una expresión fría y sin emociones. Sukuna. El destino es siempre inevitable y sin embargo imprevisible, las circunstancias de un hombre son capaces de moldear su vida mucho más de lo que piensa, aunque, al final, el destino que los espera siempre es el mismo. Dicho esto, Sukuna se preparó. Entonces estás dispuesto a morir hoy, Bardock. Bardock. Lo estoy listo para cumplir mi ciclo. Bardock de un salto hacia atrás desaparecería entre la tierra, bambú y agua que movía alrededor de los dos. Al instante que Bardock se metió entre el disturbio de la naturaleza, los tres elementos se empezarían a lanzar en contra de Sukuna. Era como que si la naturaleza quisiera erradicar a Sukuna de una vez. Sukuna levantó la mirada, mientras observaba la situación con una sonrisa, como si lo estuviera disfrutando a lo máximo. Sukuna. El círculo de la vida es una cruel paradoja, somos libres para construir, pero no para destruir, murmuró en voz baja mientras se preparaba para el ataque. El poder que posee una persona es tan profundo como su maldad, y lo que se necesita para controlarlo es una buena cantidad de equilibrio, y así, como si estuviera a punto de ser consumido por la naturaleza, apareció enfrente de Bardock. Sukuna.
La vida no es más que una serie de eventos azarosa y casual, los eventos y el tiempo son meros vehículos de la vida, si la vida no tiene sentido, no tiene por qué tener un punto final, o cualquier tipo de significado, solo es como el fuego o las nubes que se disipen en el cielo, todo está destinado a morir, y sin embargo, todo existe y continúa. T.C.A. Bardock de un brusco movimiento tuvo que esquivar un corte de Sukuna que le había cortado una parte del cuello, pero sin parar o sin miedo contraatacó con un corte propio y logró cortarle un dedo. Sukuna se quedó estático, observando cómo su sangre caía del muñón de su dedo. Dicho esto, se acercó aún más hacia Bardock en una ráfaga. Cada uno de sus movimientos eran rápidos pero poderosos, su precisión y fuerza se veían magnificadas. Todo mientras una extraña energía se libraba de Sukuna. Bardock como pudo esquivó cada uno de los ataques y cortes de Sukuna y a la vez los ataques consecutivos que venían del gran tornado conformado de los tres elementos que lo rodeaban. Tras un rato de estar esquivando, Bardock logró asaltar un puñetazo en la boca secundaria de Sukuna y arrancarle la lengua para evitar que realice cánticos. Aunque el arrancarle la lengua le dio el tiempo suficiente a Sukuna para lanzar un corte así el brazo de Bardock que rápidamente se desprenderá del cuerpo. Aunque eso no lo detuvo y decidió clavarle la katana en el estómago de Sukuna y retenerlo donde están. Bardock, te tengo. Sukuna solo frunciría el ceño para hacer un mudra que sería interrumpido por una hine, saldría de los elementos y lanzaría dos bambú dirigidos a la mano de Sukuna, lo que le permitió a Bardock sacar la katana y ponerse al lado de hine. Bardock, Sukuna no podrá regenerar su dedo del ataque a su estómago, acabo de cortar su alma, lo que significa que no podrá regenerar esas heridas. Hine, ¿a qué has venido?, pensó Sukuna, su mirada seguía fría y carente de emociones. Estaba atrapado sin ningún lugar a donde escapar, sus movimientos estaban obstaculizados por la katana y su alma no podía recobrar energía. Su mente y su plan no se venían abajo todavía, pero necesitaba más tiempo para pensar en una estrategia. Bardock solo sonreirá y volvería a empuñar su katana y empezaría a correr hacia Sukuna. Tengo aún más energía, pensó Sukuna para sí mismo, mientras observaba a Bardock acercarse. Sukuna no se veía muy preocupado, aunque su cara estaba un poco más seria y sus ojos mostraban cierta determinación. Y en una explosión de velocidad empezarían a luchar por todo el bosque, los tres recibían heridas gracias al ritual activo de Hine que le permitía controlar los elementos. Pero aún así ella también recibía los ataques de sus elementos al igual que Bardock y Sukuna recibían daño extra por los elementos. Sukuna, rojo, Zenith. Sukuna solo dio una risa de maníaco al verse la mujer del clan rojo y el hombre del clan Zenin que lo estaban enfrentando. De una rápida brutal patada le arrancaría la mandíbula a Hine y de un desmantelar le cortaría la mitad del torso a Bardock que con una mirada de rabia en sus ojos cortaría los 9 dedos de sus dos manos principales y uno de sus otras dos manos. Sukuna, maldito imbécil. Sukuna estaba a punto de cortarle la cabeza a Bardock con un corte, pero un pilar de luz rodearía a ambos al unísono de una trompeta que provenía del cielo. Escalera de Jacob, esa era la técnica que había caído sobre ambos de parte de la hechicera que se autoproclamaba como ángel. El ataque había achicharrado el cuerpo de ambos y anulado el ritual del relicario maldito de Sukuna. Aunque eso no impidió a ambos hombres el seguir luchando, aunque esta vez a una pelea en igual de condiciones. De un fuerte golpe, Sukuna atravesaría por completo el achicharrado estómago de Bardock. Bardock gimió de dolor mientras la sangre salía de su boca, pero solo se inclinaría hacia adelante y agarraría con fuerza la Spirit Soul Katana y le cortaría otros 5 dedos de su mano secundaria. Sukuna miró horrorizado como sus dedos eran eliminados de su mano una y otra vez. Su velocidad se volvió aún más rápida, su fuerza aumentó pero sus manos y pies apenas se podían mover. La ira que corría por su cuerpo era casi palpable, pero su mirada seguía manteniendo la calma y la determinación. Mientras peleaban, Sukuna se acercó aún más hacia Bardock, lanzando ataques aún más rápidos y letales. La velocidad, fuerza y precisión de Sukuna eran notables, lo que hacía difícil para Bardock defenderse. Golpe tras golpe, cada uno de los golpes estaba a punto de hacer que Bardock caiga, pero él no se dejaba caer. Uno de los golpes de Sukuna logró hacer que uno de los ojos de Bardock saliera de su cuenca y rápidamente explotado por otro puñetazo de Sukuna. Bardock solo se agarraría a la cuenca con gran dolor y horror pero sin tirar la katana. Su
Sukuna miraba a Bardock con desprecio y burla, no podía creer que Bardock no se rindiera. Su cuerpo estaba malherido, pero su mirada seguía siendo firme y determinada como antes. Bardock solo miró con odio a Sukuna antes de dar un grito de frustración para dar un tajo al suelo y hacer que caiga tierra en los ojos de Sukuna y cortarle los últimos 4 dedos. Todo estaba devastado, tras Shine haber caído inconsciente. Todo lo que antes era un tornado de elemento ahora era un montículo de bambú y tierra húmeda. Bardock sin poder más caería al suelo ya moribundo, pero eso no evitó que Sukuna se acercara a él listo para darle el último golpe de gracia. Aunque antes de que Sukuna logre su objetivo, unos pasos rápidos se escucharían acercándose hasta que el dueño de esos pasos hablaría. Nintoku Ten. Expansión de dominio, cárcel del Samsara. Al instante un gran loto dorado aparecería detrás de Nintoku. Flashback. Bardock. O sea, el plan es que con la ayuda de Ine pelee contra Sukuna y le corte los dedos antes de que active su expandir de dominio. Nintoku solo sonrió ante eso. Nintoku. Exactamente, le necesitamos cortar los 20 dedos. Si no lo haces a tiempo hay una hechicera de nombre Ángel, con ella podemos deshabilitar el ritual de Sukuna para que tengas una pelea a la par contra Sukuna. Y cuando le hayas cortado los dedos ahí es donde entro yo. Nintoku solo sonrió con confianza. Nintoku. Actualmente no hay nada que logre contener a Sukuna, excepto su propio cuerpo. Si logramos cortar los 20 dedos de Sukuna, tal vez yo podría sellar el alma de Sukuna y sellarlo en sus 20 dedos. Fin del flashback. Una prisión divina de infinitos mundos donde el tiempo mismo es una ilusión, un lugar infinitamente grande y sin posibilidad de escape. El cielo es negro como la tinta, y cada estrella se parece a una chispa en la oscuridad. Los prados son profundos y se extienden hasta el infinito en todas direcciones. Ningún rastro de vida es visible en su interior. La prisión representa la soledad más total, el miedo más puro. 20 hilos del loto detrás de Nintoku solo empezaron a rodear a Sukuna con sus 20 dedos arrancados. El alma de Sukuna poco a poco iba saliendo de su cuerpo en 20 pedazos que se iban metiendo poco a poco en cada uno de los 20 dedos hasta quedar completamente sellado. El dominio de Nintoku se desvaneció y Bardock solo pudo ver el exterior con una visión borrosa. Tal vez alcanzó a ver el cómo Nintoku recogía los 20 dedos de Sukuna, tal vez logró ver el cómo Hine estaba tirada en el suelo aparentemente muriendo de desangrado. La vida de Bardock se desvanecía poco a poco por sus heridas. La nieve empezaría a caer poco a poco, copo por copo. Sus pies solo se movieron para cumplir su ciclo donde todo empezó. Con una caminata lenta empezó a ver todos sus errores de su vida y todo lo que hubiera querido en hacer, ya no había vuelta atrás, ya todo estaba hecho. Bardock solo se recargó en un árbol y como un hombre y su familia salían a divertirse con la nieve, fuera de esa cabaña en el punto muerto entre el clan Zenin y Gojo. Bardock solo miró esa familia a la lejanía, y con una leve sonrisa y una lágrima su vida se desvaneció por completo frente donde comenzó esta historia. Fin.